Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. El Departamento de Familias de la Iglesia El Camino les invita al Congreso Virtual de Familias 2020. Durante el mes de noviembre, cada viernes, los ministerios de la casa tendrán interesantes temas relacionados con la familia a la luz de la palabra de Dios. Sigue nuestras redes para mayor información. Los días 27 y 28 de noviembre será nuestro congreso virtual en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Me sacaste, me diste vida.
bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Hoy quiero que oremos por nuestros familiares, que oremos por las familias de la casa, por las familias de República Dominicana. Hoy hay grandes desafíos para la familia y necesitamos estar firmes, cimentados en el Señor para poder guiar a nuestra familia y apoyar a nuestra familia y la iglesia, que necesita tener estabilidad, firmeza y bajar los niveles de distracción para poder enfrentar los desafíos que vienen contra la familia en este tiempo. Así que oremos juntos por la familia en este día. Aleluya. Señor, te damos a ti la gloria y el honor. Gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tiene cuidado de tus hijos, Señor. Tiene cuidado de nosotros. Muchas gracias porque tu amor sigue fluyendo, trayendo liberación, confortando, salvando, estableciendo tu orden en el nombre de Jesús y estableciendo límites a las huestes del mal y a los espíritus que atacan a la sociedad, a la familia y a la iglesia. En el nombre de Jesús es inoperante en este tiempo todo lo que se levanta para atacar, para distraer, para persuadir. Señor, en el nombre de Jesús, contra los principios declaramos inoperante. Hay fundamento firme, hay conocimiento de Dios, hay revelación. Tu Espíritu Santo está confortando, liberando, sanando y estableciendo tu orden en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque está estableciendo límites al reino de las tinieblas y cada vez está fortaleciendo tus hijos para que nuestros ojos estén abiertos y sepamos por dónde viene a atacar, para que estemos en ese lugar donde va a atacar, como tú lo has establecido, puestos en la brecha, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque lo hace en este tiempo. Trae sanidad, Señor, sanidad del corazón, de las emociones, Señor, sanidad de la mente, en el nombre de Jesús, sanidad del cuerpo físico. Tú eres nuestro sanador, en ti confiamos, Señor, y está liberando, regenerando, sanando en el nombre de Jesús. Cada célula de nuestro cuerpo físico y cada área de nuestro cuerpo espiritual están en tus manos. Eres poderoso para guardarnos sin caída y para guardarnos en salud. Declaramos salud mental sobre el pueblo. Toda influencia en el nombre de Jesús es inoperante por la palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Completa tu obra entre nosotros conforme a tu diseño. Queremos pedirte por las familias, Señor, las familias de la casa, por nuestra familia, por la familia de la casa, por la familia de nuestra nación. Que tú establezcas tu orden, Señor, que nos dé sabiduría para nosotros en este tiempo poder guiar a nuestra familia bajo principio y dar testimonio de la verdad con ejemplo, Señor, a nuestros hijos y a nuestros familiares, para que tu gloria se manifieste y las promesas que nos ha dado se perfeccionen. Tú eres poderoso para hacerlo en este tiempo. Te pido, Señor, que muestre tu gloria en las familias de esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece los vínculos de las parejas para gloria de tu nombre. Tú has prometido, Señor, para el tiempo de la gracia, devolver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que haya una reconciliación. Tú eres quien protege la familia. Que nuestros hijos te amen, que te conozcan a ti como el Dios verdadero y a Jesús a quien has enviado para salvación y redención. Tú eres poderoso para hacerlo.
que las familias de nuestro país sean protegidas también por tu Espíritu Santo, por tu misericordia, que fluya la salvación en nuestro país. Queremos hoy pedirte perdón por el pecado de nuestra familia, por el pecado de la familia de la casa y por el pecado de la familia de nuestro país. Consolida la familia, fortalece, rescata, levanta una iglesia fuerte en esta nación, capaz de dar testimonio y de guiar a las familias conforme a los principios del reino, para que tu gloria se manifieste, haya salvación y fluya la gracia a favor de las familias. Tú eres poderoso para hacerlo. Esta nación tiene necesidad de ti. Que las familias estén alineadas, Señor, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Que te conozcan a ti, Señor, como el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Que haya liberación en el nombre de Jesús. Sé tú confortando las familias, Señor, de nuestra nación. Libera a esta nación. Trae salvación a la nación. Declaramos inoperante toda acechanza del infierno. Todo plan que tenga el infierno para dañar las familias en nuestro país es inoperante. En el nombre de Jesús, levantamos vallado fuerte y firme en favor de cada familia. Por tu misericordia, por tu misericordia, por tu misericordia. Abre los ojos espirituales de los padres de familia en este tiempo y de nuestras autoridades en la nación, para que asuman su responsabilidad de proteger la familia. Por tu misericordia, Señor. El infierno se levanta contra la familia para traer amargura, tristeza, dolor, rechazo. Oh, tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestros familiares están en tus manos. La familia de este país está en tus manos. Tú eres poderoso para seguir guardando esta nación por tu misericordia. Gracias, Señor. Muchas gracias por el cuidado que tiene de este país. Sigue guardándonos de terremotos, de temblores de tierra, de maremotos. Guárdanos de epidemias, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos de enfermedades. Guárdanos de ciclones, de huracanes. Por tu misericordia, guarda esta nación. A ti te pertenece. Nos ha guardado en este tiempo y nos seguirá guardando. Tú eres poderoso, seguimos confiando en ti. Y en este tiempo difícil sabemos que no desampara a la obra de tu mano. Gracias porque te glorifica, Señor. Muchas gracias. A ti damos honor y gloria. Honor y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Bendito es el nombre del Señor. Damos gloria y honra al Señor. Por su gracia, por su misericordia. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. ¿Anhelas profundizar en las Sagradas Escrituras? ¿Quieres conocer los fundamentos y principios de Dios para caminar firmemente en ellos? ¿Deseas que tu familia sea bendecida con una palabra de edificación y transformación? El tiempo ha llegado. Mi nombre es Eva María Fernández y desde el Departamento de Educación queremos compartir contigo una programación oportuna a los tiempos que estamos viviendo. Presta atención a lo que voy a compartir contigo. Cada miércoles tenemos transmisión por nuestro canal de YouTube, Transformados por su Palabra. Luego, los sábados a las 5 de la tarde tenemos escuela bíblica para los niños, niñas y adolescentes. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos la escuela bíblica para adultos, donde los juveniles, los jóvenes, damas, caballeros y parejas tienen su espacio. Y también tenemos discipulado para aquellos que quieren profundizar en los principios bíblicos, las células para tratar temas de interés para tu desarrollo espiritual. Aquí te compartimos nuestras redes y correos para que nos contactes. Estamos contentos de recibirte. Dios te bendiga. Amores que nos sustentan.
su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Introducir el mes de la familia con la predicación de la agenda internacional y tocar con ustedes algunos aspectos introductorios de lo que se trama en el mundo contra la familia. Es interesante que la iglesia pueda abrir sus ojos en este tiempo. Quiero compartir el texto de hoy en la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2. Tengo el texto ahí para compartirlo con ustedes. A partir del versículo 12 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, a partir del versículo 12 leemos en el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aleluya. Muy amable. Aleluya. Así que hoy traje un texto interesante y abundante para detenernos a analizar por meses, pero hoy quiero solo tratar una introducción al mes de la familia con esta predicación de hoy acerca de la agenda internacional. Ya hemos tenido varias entregas de esa predicación de la agenda internacional en diferentes momentos. Y hemos tratado de que vayamos reflexionando acerca de qué se está manejando en el mundo. Y la iglesia debe tener sus ojos abiertos. Y eso es lo que establece la palabra. Yo no quiero hablarle de la agenda internacional que se conoce como propuesta al 2030. Ese no es el propósito. En la agenda internacional que firmaron algunos países tiene lo que se llama las 5P, y ese no es el tema de hoy. Son 5 dimensiones fundamentales y trabajan con personas, con prosperidad, con el planeta, con participación colectiva y con paz. Ese es un concepto de agenda internacional que firmaron algunos países y que se pusieron de acuerdo y que le han llamado las 5P. Ese no es el tema de hoy. En otro escenario pudiéramos hablar de eso. De lo que hablo hoy es de una agenda, de la agenda internacional que se manifiesta como estrategia nacida en el infierno, con el propósito de desestabilizar el mundo. Y hoy se está manifestando tan interesante
que viene contra la familia, porque tiene diferentes puntos esta agenda internacional. Nació en el infierno con el propósito de corromper la sociedad desde el seno familiar. Ese es el propósito. Así que todo el que pertenece a una familia, el que tiene familia o el que sueña formar una familia, tener hijos, debe saber que en el infierno se ha diseñado una agenda y que se maneja a nivel internacional. Aleluya. Esta agenda necesita un intérprete en el mundo físico, porque lo que Satanás hace desde el infierno es un concepto espiritual. Necesita que en el mundo físico alguien haga suyo eso y lo interprete, porque si no, no puede operar. Entonces ahí viene lo interesante. En el mundo físico, esta agenda está siendo interpretada por hombres de negocios, empresas, políticos, religiosos, sociedades secretas, con el propósito de establecer un nuevo orden mundial. Entonces, en el infierno se prepara todo un engranaje y entonces se elige en la tierra personas para que interpreten y lo lleven a cabo. Porque los espíritus tienen limitaciones para operar en el mundo físico. Por eso necesitan que en el mundo físico haya un intérprete. Pero eso mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere que entendamos ese principio de que nosotros somos los agentes representantes del reino de Dios en la tierra y que tenemos que interpretar lo que está en el corazón de Dios y el concepto espiritual para traducirlo al mundo físico. Por eso es que hay una de las responsabilidades de la iglesia que estaba en los oficios o dignidades de Cristo, que es el de ser sacerdote. El sacerdocio de Cristo ha sido impartido sobre la iglesia y la iglesia está llamada a interceder. Y usted se puede preguntar, ¿qué necesidad tiene Dios de que nosotros nos involucremos a interpretar lo que hay en su corazón para traerlo a la gente? Él tiene poder para hacer eso y los ángeles pueden hacer eso, y eso es una verdad. Ahora, en el mundo físico hay un diseño traído por Dios, y para operar en el mundo físico se necesita cuerpo físico. Y entonces la iglesia, que tiene un cuerpo físico pero que espiritualmente está conectada con el reino de Dios, con el cielo, interpreta lo que Dios tiene en su corazón y lo traduce al mundo físico. De esa misma manera, el infierno tiene agentes que interpretan lo que ellos están tramando. Lo que el infierno está tramando lo interpretan en el mundo físico con el propósito de establecer cosas ocultas. Le mencioné algunos de los agentes en el mundo físico que están interpretando lo que Satanás está trayendo, y ellos lo interpretan, y esta es una estrategia que viene de años, y algunos de nuestros familiares, hijos y cercanos no se han dado cuenta quizás la estrategia que viene desde años trabajando para llevar a cabo ese proyecto. Trae nuevos paradigmas a tal punto que cambian conceptos, acuerdos y normas establecidas y que probadas por los científicos en ese momento hoy están en tela de juicio, porque son mucho más abiertos y están anulando cosas que se habían aprobado como nocivas, como dañinas, y hoy están abriendo, ya están diciendo que no son como se veían antes, que ahora son diferentes. O sea, que están trabajando hasta con la gente de ciencia para que puedan cambiar cosas que habían demostrado y habían probado. Están trabajando desde la escuela, desde el cine, desde la televisión y desde las redes sociales. Hay una estrategia y es vendernos cosas para que nos vayamos acostumbrando a ellas y las veamos como normales. A tal punto que aún creyentes
Personas creyentes que hacen comedia, hacen televisión, igualmente hacen papeles de homosexuales, porque eso es algo tan normal que ellos también, siendo creyentes, lo están haciendo porque hay una estrategia que ellos no entendieron. Y es que iban a vendernos unos conceptos que se quieren meter en el futuro, pero nos lo van vendiendo desde abajo, lo vamos entendiendo como algo normal. Y seguro que alguien se moleste conmigo porque yo digo hoy que está mal que un creyente haga un papel de homosexual. Porque los creyentes se están alabando y eso es lo que hace reír. Aleluya. Porque no hemos entendido el asunto, nos lo metieron tan suave, la situación, la experiencia, el concepto, que hemos ido aceptándolo y estamos comprendiendo como algo válido y normal. Y si yo digo, no, ese no tiene comportamiento de creyente, entonces lo que dicen es, oh, pero ese es religioso. No estamos hablando de eso, es una estrategia infernal que ha venido trayendo cosas y nos ha venido contaminando. Y la iglesia se ha venido contaminando también. Y ya nosotros no somos lo que decimos que somos. Y hay unos conceptos que deben estar claros en la mente de los creyentes. Y es que cada quien tiene un rol en la sociedad. Y si usted hace comedia, usted puede hacer comedia y ser salvo. Pero usted no tiene que hacerla fuera de los principios. Porque usted está salvo, usted es hijo de Dios. Y hay una obra evidente que tiene que ver con la salvación que produce cambio. Si usted es cantante, usted no tiene que abandonar los principios, porque usted es hijo de Dios y usted no tiene por qué hacer cosas o cantar cosas que sea contra Dios. No tiene sentido, porque usted es hijo de Dios. ¿Por qué quererse parecer al mundo? Y eso es una situación que creo que tenemos que manejar, porque la iglesia se está sublevando a las enseñanzas bíblicas de fundamento, porque la gente quiere imitar el mundo. Y los cantantes cristianos están siendo influenciados por el mundo y quieren parecerse más a lo mundano. Y nuestros hijos ya no quieren ser lo que nosotros le estamos diciendo que sean, y como le estamos diciendo que vivan, sino que quieren imitarlo a ellos. Y entonces le estamos entregando la dirección de nuestros hijos a personas que se llama creyente o que no lo es. Y entonces ellos están redireccionando la vida de nuestros hijos. Y por eso ellos mismos nos van a llamar intolerantes a nosotros. Cuando volvamos a la Escritura y reflexionemos con ellos que hay comportamientos que no son apropiados. Porque hay un propósito que ha venido suave, trabajando en la sociedad y que ha venido a desestabilizar la familia, metiendo principios contra principios para que lo veamos como algo normal. Y estamos ya viendo muchas cosas como normales. Son tan normales, le hemos visto tantas veces que ya para nosotros no produce ni frío ni calor. Y al final hasta la gente ya se está preguntando si lo que la Biblia dice que es malo, si Dios va a rechazar a esa gente. No se trata de rechazar a las personas, se trata de que todo ser humano es criatura de Dios, pero para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo y vivir conforme a la palabra. Y hay que decirle a la gente cómo llegar a ser hijo de Dios, y eso asume una responsabilidad que parece que vamos a tener que comenzar por nuestra casa. Bendito es el nombre del Señor. Están dispuestos a invertir recursos para comprar conciencia, manipular mediante amenazas. A ese nivel están llegando por medio de la agenda internacional. Compran conciencia, intimidan a la gente, amenazan, y eso lo hacen gobiernos poderosos que tienen recursos a los países pobres, y lo hacen personas que tienen recursos destinados para esto, que compran conciencia de políticos y gente que viene de buena familia,
y que ha creído en la estructura familiar conforme al diseño de Dios, están siendo sobornados inclusive para que aprueben esos temas. Aleluya. Y hay una intención de perseguir lo bueno. Hay una intención de perseguir aquello que es bueno. Están dispuestos a negociar con las iglesias, con la iglesia de Cristo, y crear leyes para silenciar a los predicadores de la palabra de Dios, porque no quieren que lo confronten en medio de su vergüenza a los actores sociales. No quieren que la iglesia predique la palabra porque le está enrostrando sus debilidades, su mal comportamiento, y quieren silenciar, pero lo quieren hacer mediante leyes. Y esto es en el mundo, no es solo aquí. Aquí está comenzando, pero ya se vivió en Estados Unidos. Algunos pastores tuvieron situaciones en el gobierno de Obama, Partido Demócrata en Estados Unidos, que es un partido que de alguna manera tiene líderes que están aliados a esa corriente, y pusieron en jaque a algunos pastores, y estuvieron inclusive algunos gobernadores supervisando las predicaciones, hasta que llegó un momento del cambio político en Estados Unidos, y entonces ha habido cierta apertura. Pero el diseño y ahí está el concepto de algunos políticos, porque es en el mundo entero que hay políticos, pero en este caso Estados Unidos influencia el mundo, con los recursos de Estados Unidos y con los impuestos que pagaba el ciudadano norteamericano, estaban apoyando en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos esa agenda. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es una estrategia, porque hay políticos que lo interpretan. En el país siempre ha habido de esos grupos, pero estaban callados porque estaban avergonzados. Pero ahora que tienen el apoyo de sectores a nivel internacional que le dan recursos, ideas, y que se han también aprobado ciertas leyes en otros países, ya aquí se están robusteciendo. Pero hay políticos que son homosexuales y están callados, y esta es su oportunidad. Y hay algunos que no lo son, pero quieren que se vea todo como normal, y están dispuestos, aunque es la minoría hasta ahora, de hacer travesuras. Y a eso le sumamos los enemigos de la palabra de Dios, que son muchísimos, que no quieren que se predique la palabra ni en las escuelas, ni que se hable libremente, y que cuarten el derecho de decir lo que la Sagrada Escritura está diciendo acerca de comportamientos de los seres humanos. Es un desafío que la iglesia está viviendo, y tiene que entrar en una nueva propuesta, en un nuevo diseño, para poderse establecer en el mundo y dejar el miedo, porque si no predicamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Si tú eres el que está llamado, nosotros somos los que estamos llamados para hacerlo. Hombres de negocios, porque hay muchísimas empresas y negocios en el mundo que son producto de pactos con el infierno, y de gente que, siguiendo estrategias infernales, ha progresado y está invirtiendo parte de esos recursos para llevar a cabo esta agenda. Sumamente importante. Están haciendo inversiones fuertes para que las familias sean desestabilizadas, porque es un plan infernal que ellos están interpretando en el mundo físico. Entonces, ahí hay religiosos. Usted no se imagina la cantidad de gente de todas las iglesias, incluyendo iglesia evangélica, que ya se están alineando a esa agenda internacional. Y lo que predicaban antes ya no lo predican hoy. Y usted puede fácilmente ver en la noticia que se reunió la junta de una comunidad de creyentes de una iglesia para deliberar a ver si podían
aceptar que los homosexuales sean líderes de la iglesia, y normalmente se ha aprobado en algunas congregaciones por mayoría. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya la alianza es estratégica, necesitan los recursos por medio de las empresas, los políticos que establezcan leyes, los religiosos que vayan a legalizar lo que se está haciendo, se vaya a aceptar como si en el cielo se aprobara. También están las sociedades secretas de que le hablé. Hay en el mundo muchísimas sociedades secretas que usted no se imagina, y están haciendo travesura. Una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar sus actividades, el rito de iniciación y sus objetivos. Tienen que pactar para hacer silencio y no comunicar bajo ninguna circunstancia lo que se está tramando. Y hay sociedades secretas que parecen iglesia y que hacen actividades como si fueran creyentes, y la gente lo ve como bueno y válido, y han existido por años. Y hay dos grupos de esos que son parte activo, como son los masones y los Illuminati, que han operado en las sociedades desde hace muchos años, desde antes de la fundación de la Primera República, y hablo de aquí del país. Hay gente que han estado involucrados en los gobiernos desde el inicio de la nación en este país y en el mundo, y que han permanecido ellos y muchos seguidores son masones. Y ya los Illuminati es un grupo mayor que maneja grandes cantidades de recursos y que maneja el cine, la televisión y las propuestas. Por eso es que hay una cadena internacional que puso una película donde estaba degradando a Jesús, y en el mundo entero los creyentes comenzaron a protestar, pero a ellos les da igual porque ese es su trabajo. Y vendieron a Jesús como si fuera un homosexual. Hasta esos niveles han llegado. Pero ha habido estrategia de años para menospreciar la persona de Jesús, dándole descendientes, hijos y esposas. Porque lo que nosotros estamos viendo ahora es una estrategia que viene de años y le da igual. Esa cadena internacional le daba igual que la gente se retire y que no tenga membresía, porque el propósito de ellos abiertamente es ese. Y tienen otras personas que van normalmente a aceptarlo, porque la idea es que lo vean como algo normal en la sociedad. De ahí que nos quieren imponer mediante esa agenda, nos quieren imponer el aborto y nos lo quieren imponer disfrazado y quieren justificar inclusive que es válido, y cualquiera siente como, ay Dios mío, es verdad, por esto, por aquello. Sigue siendo un asesinato y cruel, porque no se puede defender el embrión. De eso vamos a hablar más adelante. Y la pregunta que muchos deberíamos hacernos hoy: ¿qué hubiera pasado si nos hubieran abortado? Entonces, es parte de la dinámica, pero ya hay creyentes que están viendo como bueno y válido, porque ha venido tan suave. La intención ha venido disfrazada, que ya nos vamos acostumbrando. Y cuando venimos a abrir los ojos ya estamos mareados.
Y ni sabemos de lo que estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo. Pero la intención es que se apruebe. Después que se aprobó, ya van a justificar a los médicos y van a firmar por la razón que ellos quieren. Y esa es parte de una agenda que nació en el infierno y que es interpretada en la tierra por gente de recursos con el propósito de traer los planes del infierno al mundo y desestabilizar la familia. Y yo sé que mucha gente se está preguntando, ¿y esto tiene que ver conmigo? Mis hijos ya están grandes, posiblemente no. Pero cuando quizá usted vea a sus nietos o quizá no lo vea, pero cuando su nieto lleve un compañerito de la escuela a su casa y el compañerito de la escuela le diga a su nieto que él tiene 2 papás o que tiene 2 mamás y que entonces su nieto se esté volviendo loco porque no entienda eso y que usted no le pueda decir a su nieto, eso es pecado, porque nos hemos conformado al mundo y ya la intención es prohibir que se diga que eso es pecado y que a Dios no le agrada eso y que no entran en el reino de Dios los asesinos ni los que tienen la intención ni los que lo practican, porque ahí están los intelectuales, ¿verdad? Aquellos que tienen la idea, pero también están los que llevan a la praxis el hecho y que abortar a un niño que la mamá ha sido abusada por algún familiar o por algún adulto y que la niña tenga un hijo y que lo lleven a abortar, al final, ¿qué culpa tiene ese niño de que a su mamá la hayan abusado? Entonces, al final, ¿de qué lado estamos? Nos estamos volviendo una sociedad cruel, sin sentimientos. Pero creo también que hay que poner a que escuchen los testimonios de esas mujeres que voluntariamente han abortado, cómo en el tiempo están sufriendo de depresión, cómo en el tiempo tienen crisis porque saben que voluntariamente abortaron, y cómo cuentan los años y saben cuáles mujeres embarazadas estaban alrededor en ese tiempo, y cuando ven los hijos están pensando, mi hijo, mi hija tendría tantos años hoy. Esos testimonios también deben escucharlo para que sepan lo fuerte que es para una mujer que se enfrenta a la realidad de asesinar a sus propios hijos y cómo eso le afecta en el futuro y cómo algunas no se han podido levantar y están tomando antidepresivos toda su vida por haber participado en un aborto voluntario. Y cómo marcan la vida, cómo se ha marcado la vida de algunas mujeres que por causa del aborto se han esterilizado y hoy quieren tener hijos pero ya no pueden porque tuvo ciertos efectos. ¿Por qué no dicen todo aquello? Porque el Estado no madura y apoya a esos niños y lo den adopción a aquellos que quieren adoptar hijos. ¿Por qué no lo hacen? Es mucho más saludable. Pero no es la intención, porque el asunto es dañar. El asunto es que cada aborto se sacrifique como un sacrificio agradable a Satanás. Ese es el propósito. Y así ha venido trabajando la agenda internacional. Y el aborto masivo y la inversión que se hace es para que sean sacrificios. Y ahí sí que la iglesia no puede callar.
Y eso sí que no es negociable. Y eso sí que tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, para que ellos estén claros. Esa es la verdad. Que los Illuminati se están haciendo grandes inversiones para que se abran clínicas de aborto, porque hay un propósito de sacrificar vidas al enemigo. Y quieren hacerlo legal en el mundo entero. Y nosotros distraídos, quejándonos, peleándonos por bobadas, y el mundo cayéndose. Y creyendo que nuestra familia está segura. Y no quiere usted saber la cantidad de hijos de creyentes hoy que le están diciendo acerca de sus inclinaciones, porque alguien lo abusó en un momento determinado, porque alguien lo tocó. Y creo que es una predicación que va a ser sábado en la mañana, y creo que está para la introducción de la segunda causa de distracción, acerca de los abusos y todo eso que ocurren y cómo trasciende eso. El apóstol Juan nos da la palabra, guiados en el Espíritu, nos da una palabra oportuna para que podamos abrir los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y se le está escribiendo a personas que sus pecados han sido perdonados. Gente que tiene capacidad para entender, que ya no están viviendo de acuerdo a sus deseos, que no viven en desorden y que Satanás no lo gobierna, porque se han sublevado. Para que nuestros pecados sean perdonados, tenemos que sublevarnos al estatus, a lo que hemos vivido. Y aquel Señor que nos había esclavizado sin nuestro consentimiento, para poder confesar nuestros pecados, abrir nuestros ojos y venir a Cristo, tenemos que sublevarnos. Y Juan está diciendo, yo estoy hablando con gente que han sido perdonados ya. Estoy hablando con el montón. Aleluya. ¿Alguien ha sido perdonado en esta casa? Si sus pecados han sido perdonados, usted se sublevó al statu quo. Usted se sublevó al infierno. Y usted le dijo a Satanás, no más. Cómete tú la comida que tú has preparado. No más. Para hacer eso, usted tiene que agarrar el mantel de un lado con la mesa preparada y hacerle así. Cómetela tú. Y el apóstol Juan está claro que la gente que sus pecados han sido perdonados son gente violenta. Gente que saben quién es Cristo y lo que es capaz de hacer a favor de ellos. Y él está hablando con gente clara. Y ya no tienen miedo, porque el peor enemigo que existe es el diablo. Y para poder venir a Cristo tenemos que desafiarlo. Oye, no te sirvo más. No me conformo a lo que tú has hecho, ni lo que quieres hacer conmigo. Y ya no viviré más de acuerdo a lo que tú has diseñado. Hay que estar claro. Entonces, él está hablando con esa gente. A esa gente le estamos hablando. Pero si tus pecados no han sido perdonados, hoy es un buen día para que tú te subleves al sistema que te ha mantenido esclavo y diga, ya no quiero ser esclavo, no más. Les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya Juan había hablado acerca del principio y se refería al principio de todas las cosas que existen.
porque Dios no tiene principio. Y Él dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, ustedes conocen al Señor, a los padres. Y creo que debe llamar a reflexión la madurez que la Escritura dice que tenemos los padres. Hay una madurez que se supone que tenemos porque conocemos al Señor. Y si conocemos al Señor, entonces sabemos qué es lo que se trae el mundo y qué se trae Dios. Porque conocer a Dios implica tener la capacidad, la transformación que nos hace ser espirituales. Y si somos espirituales, tenemos la capacidad para conocer lo que es espiritual y lo que es natural. Y el que no puede hacer esa diferencia está en problema. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Se nos ha enseñado casi siempre que los jóvenes son debiluchos. Ay, sobrelleven a los jóvenes que son débiles. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Cómo que son los jóvenes? Eso dice en el verso posterior. Y han vencido al maligno. Y es con fuerza física que se vence al maligno. No es con fuerza física, no es con fuerza, es con su espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, ¿cómo que lo vamos a vencer? Porque somos espiritualmente fuertes, tenemos buen fundamento, estamos seguros, tenemos identidad, sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos. Aleluya. El mundo ha dicho otra cosa de los jóvenes. La palabra dice cosa diferente. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cosa es importante, la palabra de Dios permanece en los jóvenes y por eso han vencido al maligno. Saben que el concepto vencer no es un concepto de nosotros luchar con nuestras fuerzas, sino que yo dispongo de mis fuerzas, de mi deseo, para que el Señor entonces pueda robustecerme. Y quien ha vencido al maligno es Cristo por su sacrificio en la cruz. Pero nosotros, al zafárnosle a Él, al separarnos de Él y rechazar sus ofertas, así lo estamos venciendo. ¿Y cuántas ofertas nos va a traer? Y tenemos que vencer cada una y cada día. Y entonces le dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué es el mundo? Porque el concepto en la traducción al español se hace el mundo desde el punto de vista del cosmos, del universo, y también se tradujo mundo desde el punto de vista del área que el enemigo gobierna, donde está el pecado y donde está todo tipo de trastorno, todo lo que tiene que ver con la maldad, donde se gesta físicamente. Es como el infierno que es espiritual y las tinieblas gestan cosas y en el mundo es quien me lo traduce físicamente. Entonces, en ese concepto de mundo ahí es el área que traduce lo que en el infierno se prepara y nos lo ofrece como trampas. Entonces el mundo a que se está refiriendo ahí, esa área que Satanás gobierna, que el infierno gobierna, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen esas cosas, no se deleiten en ellas, no le entreguen su corazón a esas cosas, no permanezcan en esas cosas, rechácenla. Eso es lo que está diciendo. Pero claro, hay un concepto equivocado del mundo y la iglesia
se está metiendo al mundo, se está volviendo mundana y no ha entendido que el concepto mundo es espiritual y es más ideología, más conceptos que cosas. Y no lo hemos entendido. No supervisamos a nuestros hijos cuando estaban viendo cosas en la televisión ni cosas en las redes sociales. Y entonces el mundo lo atrapó, porque el mundo tiene unas estrategias. Se interpreta todo lo que hay en el infierno como trampa. Por eso es que el mundo pone trampa, pone lazos, porque es quien interpreta todo lo espiritual, lo traduce en el mundo físico para llamarnos la atención. Y tienen el concepto redes, y no me estoy refiriendo al concepto redes sociales, sino la red, que es como una trampa. Si usted quiere interpretar lo otro por ahí, bueno, pero es como una trampa, como un lazo, como una red que se utiliza para atrapar. Entonces el mundo tiene estrategias para atrapar, porque es la traducción del concepto espiritual infierno. Se refleja en el mundo. Y no estoy hablando del universo, del cosmos. Estoy hablando de un concepto espiritual que se traduce en el mundo físico como mundo. Ahí están todas las trampas que puedan existir, que se diseñaron en el infierno y se traducen. Y se van a reflejar a través de todo lo que nosotros hacemos y con la gente que nos juntamos, porque el mundo tiene sus agentes infiltrados inclusive en las congregaciones, con el propósito de pervertir la iglesia. Y el concepto mundano está muy ligado al concepto pecado, está muy ligado al abandono de Dios para agradar a los deseos de la concupiscencia. Se puede decir que dentro de nosotros tenemos un área que es mundana y se llama concupiscencia, naturaleza concupiscente. Se alía inclusive con el mundo para acabar con nosotros. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Entonces el mundo tiene manera de atraparnos y nos atrapa suave porque justamente nos distrae. Hace toda una algarabía para distraernos y entonces caemos en las redes. El mundo es muy agresivo. Entonces por eso dice el texto, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama las cosas que se gestaron en el infierno y que se tradujeron en el mundo físico con la expresión de mundo, no tiene el amor de Dios. Porque el que tiene el amor de Dios permanece en él y no da su brazo a torcer, porque el mundo va a llevarnos a nosotros a medir fuerza como cuando se echa un pulso, a ver quién puede vencer. Y el deseo y la trampa que trae es para vencernos, pero tenemos que estar firmes en el Señor y amar a Dios. Y ya saben que solamente aquellos que aman a Dios están en capacidad de servirle. Porque el que le sirve a Dios porque tiene miedo o porque le vendieron una predicación donde Dios es fuerte, que realmente lo es y que es capaz de cualquier cosa, y entonces está sirviendo a Dios por eso, no llega lejos. A Dios se le sirve por amor. Aleluya. Y si no somos capaces de amar a Dios, entonces a alguien tenemos que amar. Cuando usted ve a una persona mundana, la conclusión es, todavía él no ama a Dios. Pero por Dios, si tiene 100 años en la iglesia, ¿y cuándo es que va a amar a Dios? No ama a Dios todavía. Por eso es que hablamos del concepto regeneración, porque el concepto es no ha sido transformado y por eso ama al mundo. Por eso le llaman tanto la atención las cosas del mundo. Por eso se deleita en las cosas del mundo. Cuando llega a amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, entonces
él o ella, ya el mundo, aunque lo atrae, pero no cede. Aleluya. La gente ha enseñado que amar al mundo es ponerse una cadenita o ponerse unos zapatos X o hacerse un peinado determinado. Grábese en la cabeza que es más que eso. Es una filosofía infernal y está muy ligada al pecado, que suavemente nos atrae. Y cuando venimos a darnos cuenta, ya estamos en un lodo cenagoso, que la respiración nos sale con dificultad y que queda poco tiempo de respiración, porque el propósito es inundarnos. Aleluya, aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí va, y ponga concupiscencia ahí, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen sino del mundo. Los deseos de los ojos tiene que ver con lo sensorial, todo lo que tiene que ver con los sentidos que nos atrae, lo que vemos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que nos gusta, lo sensorial, todo lo que viene a través de los sentidos, con el propósito de atraernos. Y esto en términos espiritual, la mente es para el cuerpo espiritual como son los sentidos para el cuerpo físico, porque a través de la mente que viene todo y llega al corazón, y cuando se alberga en el corazón somos otra gente. Y por eso es que Jesús dice que del corazón es que salen los pecados, porque primero llegan a través de la mente, los recibimos y luego entonces accionamos de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Y el que tiene el corazón mundano, todo lo que va a respirar es mundo. Los deseos de la concupiscencia son alimentados por el mundo, porque la concupiscencia es del ser humano, en este caso aparece aquí como carne, está dentro de nosotros y se desarrolló en el alma, producto del pecado original, pero el mundo le ofrece a la concupiscencia la salida a cada uno de sus deseos. Entonces tenemos dos ofertas, tenemos la oferta del mundo y la oferta de Dios a través de su Espíritu Santo, que debe vivir en nuestro espíritu para que se produzca el equilibrio. ¿De qué estamos hablando? De lo agresivo que es el mundo y cómo a través de la agenda internacional el mundo nos ha traído un nuevo diseño, que la iglesia, los sureños dicen que lo agarraron asando batata, y se refiere a un ejército que en vez de tener el fusil en la mano y mantenerse vigilando, se descuidó y lo encontraron calentándose, distraído, y le dicen, come on. Aleluya. O sea, ahí también le liga la vanagloria de la vida que no proviene del Padre. Hay vanidad, que son todas las cosas pasajeras, y está la vanagloria de la vida, que tiene que ver con vanidad, pero son cosas que generan placer, generan bienestar, satisfacción momentánea, pero son pasajeras. Y entonces el mundo quiere llevarnos a eso, a un deseo ardiente en un momento que nos lleve al fracaso de la relación con Dios, de la relación con la familia, y perder todo lo que hemos obtenido mediante trabajo, sacrificio y un tiempo determinado. A eso se refiere el texto. La vanagloria de la vida. Y esa es una de las trampas que a todos nos va a poner el mundo por medio de la naturaleza concupiscente. Alcanzar cosas momentáneas que nos van a hacer sacrificar todo lo que hemos trabajado y lo que hemos conseguido, inclusive la paz. Porque el enemigo no viene a dar. Y cuando él te da algo, es porque anda buscando de ti lo más preciado. El enemigo es como el vendedor del oro falso.
que todos nuestros ahorros lo invertimos en un lingote de oro y después nos damos cuenta que es falso, pero brillaba tanto más que el oro verdadero y nos mareó. Y toda la técnica que sabemos para probar los metales da la talla, pero al tiempo comienza a perder el color. Y usted dice, ¿y qué fue lo que le echaron? Algunos le echaron oro, le dieron un bañito de oro y el bañito duró poco. Inclusive a algunos le están echando un oro que es comestible, que tiene un olor agradable. Y no vaya usted a morder el oro para que no se le queden los dientes. Así mismo hace el enemigo. Viene a vendernos. Y ustedes saben que hay una leyenda de cuando, y se ha convertido en una expresión, que cuando la gente le quiere decir ignorante a otro, le dicen que, para ti te vendieron oro, o sea, te vendieron espejito, te dieron espejito por oro. Y el enemigo muchas veces hace eso con nosotros. Y tan fuerte espiritualmente que parecemos, y hay un momento donde nos vende gato por liebre. Y a poco tiempo estamos que nos ahogamos. Porque no hemos entendido que no, el mundo no se refiere a cosas pasajeras solamente, sino son estrategias infernales, bien pensadas, bien analizadas, y que van a perseguirnos por años hasta que puedan lograr hacer su trabajo. Cuídese de la vanagloria de la vida y cuídese mucho del placer. Dice que no provienen del Padre sino del mundo, y que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos como iglesia, y ese es el desafío. Vamos a permanecer como iglesia frente a los proyectos que tiene el infierno contra la iglesia en el mundo y en la República Dominicana. Perseveraremos como iglesia, seguiremos siendo creyentes, seguiremos predicando la palabra aún con los desafíos que hay. Hay una sola manera de que eso ocurra, y es que vivamos la palabra. Porque el que permanece en la palabra, el que vive la palabra permanece para siempre. Porque el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y la voluntad de Dios está expresada en la Sagrada Escritura. Ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y quiero hacer una parada aquí por hoy, en ese texto, y volvernos a ver en algún momento con la agenda internacional, porque es una serie que de tiempo en tiempo tocamos. Quiero hacer una parada aquí con ustedes para que podamos observar el comportamiento general. Entonces el texto dice, ustedes han oído hablar del anticristo, pero dice, y el anticristo está en el mundo, y lo está diciendo Juan en el primer siglo de nuestra era. ¿Qué hablar hoy? ¿Qué decir hoy? Si el anticristo está en el mundo o no. ¿Quién patrocina la agenda internacional? ¿Quién la patrocina? ¿Por qué la Escritura tiene que decirnos que ya el anticristo está en el mundo? Porque el anticristo no solo es un personaje, porque nos hemos grabado en la cabeza que el anticristo es un personaje. Y hay un momento donde sí será un personaje, pero el anticristo es una filosofía, es una manera de vivir, es una corriente doctrinal que viene desde el principio y ya está en el mundo. ¿Y cómo lo vemos en el mundo? Pero cuando vienen a una nación como esta, a la República Dominicana, y le están diciendo que tienen que aceptar como bueno y válido
el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres y que tienen que permitir que esas mujeres que están casadas adopten hijos entre ellos o lo tengan por inseminación artificial y eso, y que dos hombres puedan criar hijos adoptados, que uno de ellos lo tenga con una mujer y luego lo traiga. Y si eso no es anticristo, ¿qué es el anticristo? ¿Dónde nació esa doctrina? ¿Quién es el anticristo? El anticristo es conocido en la Sagrada Escritura como el hijo de Satanás, el hombre de pecado, el hijo de perdición, así se conoce. Ahora, se está hablando de él como físico, como un ser que un día va a ocupar un cuerpo físico, pero es toda una corriente. Si le dicen a un país como el nuestro, que ha venido siendo conservador durante años, que libremente podemos matar a los niños desde el vientre, entonces, ¿no es anticristo eso? Lo que pasa es que para que la iglesia reaccione y abra los ojos, Juan tiene que decirle, el anticristo viene como persona, pero ya su filosofía está en el mundo, para hacerlos reaccionar. Reaccionen. Para que la iglesia del camino abra los ojos, hay que decirle, es el hijo del diablo, el que ya mandó adelante sus tentáculos para hacer el trabajo. Y ustedes se van a encontrar con muchísimos creyentes acomodados, engañados y confundidos, que te dicen lo siguiente: si es el anticristo, nadie lo despinta. Se acomodaron al mundo. ¿Y qué podemos hacer entonces? No, oye, lo que tú tienes que hacer, dar tu vida si es necesario para que eso no ocurra. No es sentarnos a decir, eso como quiera va a pasar. Oye, prepárate, que voy a hacer llamado aquí está hoy. Aleluya. Necesita conversión, pero claro. O sea, se van a quedar con los brazos cruzados y no van a hacer nada para que la gente sea salvo. No van a decir que esa corriente es infernal y que es antiquísima y que se está reflejando en el país ahora. Eso es lo que Juan está diciendo. Ustedes han oído hablar de que el anticristo viene y nos han enseñado que la iglesia, él no va a gobernar la iglesia porque Cristo se lo va a llevar. Pero Juan dice, espérate papá, espérate mija, ya está en el mundo, le dice. ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos aquí? No, no nos hemos quedado, porque lo que está en el mundo es su filosofía, que viene delante y después él viene detrás. Y entonces esa filosofía viene a preparar todo para que venga el anticristo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Volverse a la palabra y comenzar ahora a hacer lo que no hicimos. Porque nos decían, no, que tus hijos están muy pequeños para que tú le digas eso. Ajá. ¿Y quién se lo está enseñando ahora? Entonces tan pequeño para nosotros enseñarle, pero para que el mundo lo confunda es tan grande. Entonces la primera estrategia es ir a nuestra familia y comenzar a enseñar a nuestros hijos para que ellos sean compromisarios de los principios y den su vida si es necesario, pero que no acepten ni negocien con ninguna persona que sea instrumento del infierno o que tenga la filosofía del anticristo. Y eso no quiere decir que lo rechacemos, pero no debemos negociar. Entonces vamos a votar en el Congreso por una ley que viene contra la familia, porque como quiera eso va a pasar. Y yo siendo congresista y creyente, eso va a pasar como quiera. Eso yo no lo puedo impedir. No, eso es anticristo también. Entonces, esa filosofía nos ha mareado, nos ha llevado a un estatus donde hemos negado los principios sin darnos cuenta, como que no lo hicimos conscientemente. Abramos nuestros ojos. Y el trabajo principal es desde la familia y desde la iglesia. Y si bien tenemos que gozarnos en Dios
y dar chance también para activar nuestras emociones y eso, llegó el momento donde hay que sentarse a reflexionar con la Escritura. Y entonces Jesús está diciendo, velen y oren. Y la iglesia ha orado mucho, pero no ha velado. Porque cada vez que caemos en una trampa fue porque no velamos, porque no vimos por dónde el enemigo venía a atraparnos. Y que nos vemos pronto. Les sigo debiendo todo esto. Entramos el domingo con una predicación seguida a esta, pero ya basada en la seguridad familiar. Cosas que hemos perdido, muy importante, y que debimos haber cuidado y no cuidamos. El mundo tiene crisis de valores y la iglesia no puede dormirse y llegar a conformarse al mundo y que seamos parte del mundo. Nuestros valores, nuestros principios están definidos en la palabra de Dios, y una persona se puede decir que es fiel a Dios cuando es capaz de morir antes que ceder a lo que el infierno quiere. Así que la gracia del Señor esté con todos. Nos vemos pronto. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. El Departamento de Familias de la Iglesia El Camino les invita al Congreso Virtual de Familias 2020. Durante el mes de noviembre, cada viernes, los ministerios de la casa tendrán interesantes temas relacionados con la familia a la luz de la palabra de Dios. Sigue nuestras redes para mayor información. Los días 27 y 28 de noviembre será nuestro Congreso Virtual en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor. Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.